Buen día. Este video lo vamos a dedicar a aclarar algunas cuestiones relativas a los topes y pisos históricos de la Ley 24.557 y actuales, tal como quedaron después de la reforma del decreto 1694, cómo se actualizan de acuerdo a la Ley 26.773. Porque me parece que amerita detenernos específicamente a hacer una explicación bien concreta y por eso voy a grabar un video por cada uno de los temas que me parecen que necesitan una concentración específica de explicaciones. En el viejo régimen, en el régimen histórico, tal como lo explicamos en el primer video, eh, perdón, segundo. Tal como lo explicamos en el primer video, eh, existía un tope máximo. Es decir, que el resultado de la fórmula para el cálculo de la indemnización por accidente de trabajo se comparaba con un tope que era el que en la ley 9688 eran 10 años de salario mínimo vital y móvil, es decir, 130 salarios mínimos vitales y móviles, porque acuérdense que el SAC quedaba incluido y por lo tanto, dado que el salario anual complementario es un sueldo más por año, 10 años de salario mínimo vital y móvil es el equivalente a 130 salarios mínimos vitales y móviles. Este tope se duplicó con la ley 23643 históricamente y pasó a ser 20 años de salarios mínimos vitales y móviles. Pero como siempre existieron problemas en aquella época con la desactualización del salario mínimo que generaba que rápidamente quedaran completamente desactualizados los montos de topes y todos los montos que utilizaban el salario mínimo como fórmula de cálculo, cuando se sancionó la ley 24028, es decir, la ley precedente justo inmediata anterior a la ley 24557, se modificó el tope de los 20 años y se pasó a un tope de $55.000. En aquel momento tenía sentido que la ley 24028 hablara de dólares porque era el momento de la convertibilidad, en la convertibilidad del peso y el dólar, haber convertido al dólar en moneda de curso legal. Entonces lo que se buscaba con la legislación era dar la sensación de que el dólar iba a ser un parámetro que iba a generar estabilidad, bueno, aunque después no fue así. Lo cierto es que la ley 24028 se tomó el trabajo de decir que el tope máximo era de $55.000 y estableció lo que la proporcionalidad, es decir, estamos hablando siempre del régimen histórico antes de la ley 24557. ¿Qué es la proporcionalidad? $55.000 era el tope para el 100% de incapacidad, pero el tope para el 50% de incapacidad era obviamente la mitad de esos 55.000, o el tope para el 10% de incapacidad era el 10% de esos 55.000. Es decir que el tope también llevaba una relación de proporcionalidad según el porcentaje de incapacidad. Esto era una distinción importante porque en la ley 9688 el tope no tenía esta proporcionalidad. Entonces era el mismo tope para todas las incapacidades. Por lo tanto, las incapacidades altas se veían perjudicadas y las incapacidades bajas nunca alcanzaban el tope o era mucho más fácil que no alcanzaran el tope. La ley 24.557 sostiene el tema de la proporcionalidad y sostiene el tema del tope. Tope máximo. Eh, se mantuvo así hasta que con el decreto 1694, si ustedes se fijan en el cuadro que publicamos en PEDCO, van a ver que el decreto 1694 derogó el tope máximo, ya no tiene más techo, y lo transformó en piso mínimo. Digo piso, aunque siempre utilizamos la palabra tope y quizá técnicamente lo más razonable sería decir tope porque es otro tope, es un tope hacia abajo. Pero lo vamos a denominar piso para que tengan claro que en realidad es un piso mínimo. ¿Qué dice la ley? Nunca la indemnización resultante del cálculo del artículo 14 y artículo 15 de la ley 24.557 va a poder ser menos que lo que marca el tope. ¿Y cuál es ese tope? En el decreto 1694 el tope era 180.000 pesos.
también es un piso proporcional. ¿Esto qué quiere decir? 180.000 pesos es el piso para el 100% de incapacidad, menos de 180.000 pesos, menos del 100% de incapacidad, obtiene comparativamente el porcentaje que corresponde de los 180.000. Entonces, si mi incapacidad es del 10%, mi piso va a ser de 18.000. Obviamente estos son valores que están fijados al año 2009 y que la ley 26773 ordenó actualizar por RIPTE. Entonces ahora lo que vamos a ver es justamente qué pasó con la ley 26773 y la orden de actualizar por RIPTE y que el fallo, cómo terminó la discusión con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Espósito. Ahora vamos a subir a PEDCO el fallo Espósito, pero antes que nada quiero comentarles lo siguiente. La ley 26773, aparte de introducir las modificaciones que ya vimos al derogar el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 39 de la ley 24.557 y reinstituir la opción renuncia con toda la reglamentación específica y novedosa respecto de las obligaciones de la ART, el modo en que se ejerce la opción y qué pasa con la condena del empleador, la obligación de la ART de aportar igual, aunque no haya sido demandada, el monto que le hubiera correspondido aportar en virtud de la póliza y todo eso que ya vimos en video anterior, introduce en el artículo 17 reglas que generaron mucho debate doctrinario y jurisprudencial respecto de la aplicación de la ley 26773 en forma retroactiva. Así fue que en el apartado quinto del artículo 17 de la ley 26773, el legislador dispuso lo siguiente: las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. El apartado séptimo dice: las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por gran invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley con independencia de la fecha de determinación de esa condición. Y el apartado sexto, que era el que está obviamente entre el quinto y el séptimo, fue derogado por la ley 27348, que dispuso lo siguiente: al incorporar el artículo 17 bis la ley 26770, a la ley 26773, estableció lo siguiente: determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557 y sus modificatorias y los importes mínimos establecidos en el decreto 1694 se deberán incrementar conforme la variación del índice RIPTE, remuneraciones imponibles promedios de los trabajadores estables, desde el 1 de enero del 2010 hasta la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia, considerando la última variación semestral del RIPTE de conformidad con la metodología de la ley prevista en la ley 26417. Y el artículo 20, el 21 deroga el apartado sexto del artículo 17. Porque ya el decreto 472 de la ley 26773 había aclarado el límite de esta actualización por RIPTE. ¿Por qué les digo esto que hasta el momento seguramente no terminan de entender de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Desde la sanción, desde que en la década del 90, a principios de la década del 90, y si mal no recuerdo, desde el año 1991 en que se sancionó la ley de convertibilidad, se incorporó la prohibición de indexar los créditos.
como herramienta para combatir lo que en ese momento padecía el país, que era una hiperinflación, y también teniendo en cuenta que parte de los elementos que alimentan la hiperinflación no es solamente los desequilibrios macroeconómicos derivados de una determinada situación económica, sino también el efecto inercial inflacionario que deriva de que se haya generalizado en todas las pactos de obligaciones el acuerdo de utilización de una cláusula de ajuste periódico y automático de todos los créditos, eh, la ley prohíbe la utilización de estos índices para actualizar obligaciones. Y esta prohibición fue recibida por el mercado sin que se la cuestionara, por más que hay muchos planteos todavía y algún fallo por ahí ha terminado de establecer que corresponde actualizar. Lo cierto es que desde el año 91 hasta acá, es decir, ya llevamos casi 30 años, sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico esta prohibición de indexar. ¿Qué es indexar? Ustedes son jóvenes y posiblemente no hayan vivido en épocas inflacionarias o hiperinflacionarias lo que era la costumbre de utilizar en el pacto de todas las obligaciones de tracto sucesivo índices de actualización. ¿En qué consiste? El Ministerio de Economía de la Nación habitualmente y el INDEC, mejor dicho, el INDEC, producía índices de variación de precios donde dejaba en evidencia en cada una de las actividades económicas cómo habían evolucionado los precios de un mes a otro. Esto que se denominaba índices, y había varios, índice de precios mayoristas agropecuarios, índice de nivel general, índice del peón industrial. Había índices por cada tipo de actividad económica que indicaban estos índices. Los índices lo que decían era de tal mes a tal mes hubo tal variación y conformaban un guarismo o un número que permitía que dividiendo el último respecto del aquel mes que quiero tomar como referencia para actualizar una suma, suponiendo que yo tengo una suma histórica de hace un año atrás y quiero saber cuál sería ese número si yo lo actualizara por un índice de actualización, por ejemplo, mayoristas nivel general, entonces divido el número actual, dividido el número de la época a la que me estoy refiriendo histórica, eso me da un coeficiente. Ese coeficiente lo multiplico por el número que quiero actualizar y eso me da el valor actualizado. No quiero detenerme en esto porque es una cuestión matemática que llevaría tiempo explicarles. Es simple, digamos, es simple una vez que uno lo entiende, pero explicarlo por ahí no es tan simple. ¿Qué es lo que les tiene que quedar? Existen estas tablas de evolución de valores que permiten, utilizando, haciendo una cuenta, actualizar un valor histórico a valores actuales según inflación. El RIPTE es uno de ellos. El RIPTE, que son las remuneraciones imponibles promedios de los trabajadores estables, refleja cómo evoluciona el índice salarial en el tiempo de todos aquellos trabajadores que cotizan, que tienen remuneraciones obviamente en blanco, que cotizan mensualmente a los sistemas de seguridad social. Esa evolución del salario es un promedio. Obviamente hay salarios que evolucionan por encima que de otros. Lo que nos da el RIPTE es el promedio. Ese promedio es una tabla bastante cercana para traer, digamos, valores históricos a valores actuales. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Estando prohibida la utilización de la indexación, el caso de los accidentes de trabajo viene a ser una excepción. Es una excepción dispuesta por la ley, así que está perfectamente válida. Es decir, así como la ley en su momento, que creo que fue la 24928 de convertibilidad, si no recuerdo ese era el número, dispuso que no se pueden utilizar índices de actualización. Bueno, lo que buscaba la ley
era impedir que entre particulares se pactara el índice de actualización. Pero en este caso no está siendo pactado entre particulares, sino que está siendo utilizado por la ley como para traer actualizadamente el cálculo de la indemnización a valores de hoy. Entonces, ¿qué dice la ley 26773? Dispuso que las sumas fijas establecidas en la ley 24.557, establecidas en el decreto 1278, establecidas en el decreto 1694, acuérdense que el decreto 1278 había establecido las prestaciones adicionales, ¿se acuerdan? 30, 40 y 50.000, que después se actualizaron a 80, 100 y 120.000 con el decreto 1694. Y el decreto 1694, aparte de haber actualizado estos números a 80, 100 y 120.000, incorporó el piso de 180.000 de las indemnizaciones. Ahora bien, si yo no establezco una forma de que esos valores se actualicen en plenas épocas de inflación, fácilmente quedan completamente desactualizados y dejan de cumplir la función para las cuales la pensó el legislador. Entonces viene la ley 26773 y dice, esas sumas fijas que estaban en esos decretos se van a actualizar por RIPTE. Así que las prestaciones adicionales y el piso, es decir, estas sumas de 80, 100 y 120.000, más el piso de 180.000, que es el piso que les expliqué recién, cuando llegue el momento de aplicarlos, se van a actualizar por RIPTE. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar el índice que resulta de calcular el RIPTE histórico por el RIPTE actual y eso me va a dar un coeficiente que me va a permitir actualizar las sumas. No les vamos a hacer esas cuentas, tienen su grado de complejidad, pero a los fines del curso nos vamos a dar por satisfechos con que ustedes sepan que hay que aplicar este sistema de actualización. De todos modos, si ustedes quieren ver cómo se hace, es muy fácil. Googlean aplicación del RIPTE, que está hecho para todos los abogados que también tuvieron que salir del paso y aprender cómo se hace, y ahí está explicado. Para los que venimos de la época en que se usaba, en que cuando empezamos a estudiar Derecho y a trabajar era de común aplicación los índices de actualización que publicaba el INDEC, sabemos cómo se hace. Último mes, el índice del último mes dividido el índice del primer mes nos da el coeficiente y ese coeficiente lo multiplicamos por la suma histórica y nos la trae revalorizada a valores actuales. Entonces, igual les reitero, no les vamos a pedir que hagan esa cuenta. Lo que sí tienen que saber es que la prohibición de actualizar la ley 26773 la resquebraja un poco y dice no, en este caso es completamente razonable porque si no, no sería posible trabajar sobre sumas históricas en épocas de inflación. O tendríamos que someter esto a una litigiosidad infernal donde todo el mundo esté cuestionando permanentemente la irrazonabilidad de usar valores históricos que quedaron totalmente desactualizados. Entonces la ley lo resuelve así. ¿Pero qué pasó? La ley 26773 lo redactó de modo que parecía que estaba estableciendo que el RIPTE era aplicable a todas las indemnizaciones derivadas de la ley 24.557. Eso generó mucha litigiosidad. Abogados pretendiendo que la ley 26773 se aplicara retroactivamente, otros planteos pretendiendo que la actualización por RIPTE alcanzara las indemnizaciones de los hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley 26773. Toda esa litigiosidad fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo donde puso un quietus a la cuestión. Es la causa expósito, que la vamos a subir ahora a la página PEDCO para que la vean, donde básicamente lo que la Corte dijo es que la ley dispone para adelante y que claramente no tiene efectos retroactivos y que por lo tanto no corresponde actualizar por RIPTE las indemnizaciones de la ley 24.557 anteriores a la entrada en vigencia de la ley 26773 y que el límite
del régimen de actualización por RIPTE es las sumas fijas, los 80, 100 y 120, más el piso de 180.000. Y en este caso también más la prestación complementaria establecida en el decreto 1694 para la gran invalidez, que en aquel momento se había fijado en 2.000 pesos. Son todo lo que la ley estableció como número fijo es ajustable por RIPTE en virtud de la ley 26773. Esto cambió con la ley 27348. ¿Por qué cambió con la ley 27348 que vamos a ver ahora? Porque aparte de que toda la primera parte de la ley 27348 estaba referida al nuevo régimen de las comisiones médicas, trámite administrativo obligatorio y todas las consecuencias de las que ya hablamos, la ley 27348 instituye, ahora sí, la actualización por RIPTE del IBM. Acuérdense el concepto de IBM. ¿Se lo acuerdan? Lo hablamos en los videos anteriores. ¿Qué era el ingreso base mensual? Es la suma que se obtiene de multiplicar el ingreso base por 30.4. Acuérdense, 30.4 era el promedio de días que un mes tiene en el año y el ingreso base era el equivalente al salario diario del trabajador. ¿Cómo se obtenía el ingreso base? Dividiendo todas las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones percibidas por el trabajador durante el año anterior, dividido 365. Y si el trabajador no había tenido 365 días de trabajo porque su antigüedad era menor, entonces son las mismas remuneraciones percibidas durante toda la relación laboral, aunque fuera más corta, dividido los días corridos desde su ingreso hasta el día del accidente o primera manifestación invalidante. Entonces tenemos ingreso base, que era eso, lo multiplicamos por 30.4 y tenemos el ingreso base mensual. Ahora, ese ingreso base mensual yo lo tengo calculado ¿a cuándo? A la fecha del accidente o de la primera manifestación invalidante. Pero este aquí que para hacer ese cálculo yo estoy utilizando remuneraciones nominales durante todo el año anterior y estas remuneraciones nominales se desvalorizaron a lo largo del tiempo. Cuando estamos en épocas inflacionarias, si yo siempre hice lo mismo, puede ocurrir que mi primer salario, si yo me remonto un año para atrás, el salario más antiguo que estoy tomando, que es el de un año anterior, vamos a suponer, es 20.000. Y mi salario actual es 30.000. Subió un 50%. ¿Por qué subió un 50%? Bueno, por la inflación del mes, del año, hubo pactos de actualización y por lo tanto resulta que cuando yo tenga que calcular el IBM no lo voy a poder calcular sobre la base de lo que cobro hoy exclusivamente porque tengo que promediar todas las remuneraciones del pasado que son remuneraciones que están desvalorizadas porque nominalmente hablando los 30.000 que cobro ahora son hace un año atrás eran 20.000. Por lo tanto, si yo promedio eso y no lo actualizo, el promedio me va a dar 25.000. Por ponerles, ¿no? Estoy simplificando la cuenta. Pero, ¿por qué voy a cobrar la indemnización sobre la base de 25.000 pesos de remuneración si mi remuneración actual es 30.000? Entonces viene la ley 27348 y dice, no, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a actualizar por RIPTE todas las remuneraciones. Así que usted va a cobrar la remuneración de enero, suponiendo que el accidente fue el 31 de diciembre. La de enero anterior la vamos a ajustar por RIPTE hasta diciembre. La de febrero también, la de marzo y así sucesivamente. Y una vez que tengamos las 12 remuneraciones actualizadas a valores de hoy, que muy posiblemente podrían arrojar como resultado que cada una de esas remuneraciones mensuales sea igual a la que cobré en diciembre. ¿Por qué? Porque las actualicé. Ahí vamos a promediar. Y ese promedio es el IBM que vamos a tomar como base. ¿Qué estamos resolviendo con este problema? Un problema de que cuando yo hago estas regulaciones en épocas en las que
la inflación no tiene una incidencia tan grande, puedo darme el lujo quizá de establecer un régimen que no tiene previsto el uso de una cláusula actualizatoria. Pero si la inflación empieza a tener una incidencia muy importante, obviamente si yo no corrijo esa desvalorización, el perjuicio lo sufre la persona que tiene que ser indemnizada con el sistema tarifado, porque entonces los valores que van a integrar la fórmula son valores disminuidos, que no representan la realidad. Entonces la ley, con buen tino, dice, señores, actualicen por RIPTE. Pero este aquí que, de acuerdo al sistema, después de que yo tengo el accidente, el régimen de fijación del IBM es a la fecha del accidente. Pero cuando se produce el accidente, yo recién ahí disparo el funcionamiento de las comisiones médicas. Recién ahí empieza toda la tramitación. Y eso va a llevar un tiempo. Cuando termine la tramitación, pueden ser 6 meses, puede ser un año, puede ser un año y medio. Cuando la tramitación termine, recién ahí se va a hacer la cuenta. Recién ahí yo tengo acción de acuerdo al sistema para exigirle a la ART que me pague la indemnización. Pero este aquí que yo tengo, bien actualizado por RIPTE hasta la fecha del accidente, el IBM. Pero después ese IBM queda congelado y ese congelamiento de IBM va a quedar así hasta la fecha en que la comisión médica haya terminado de fijar la incapacidad, eso quede firme y la RT me tenga que pagar. Pero si pasó un año, ese año de desvalorización, ¿cómo se resuelve? Bueno, atendiendo ese reclamo, acá viene el gran problema que instituyó la ley 27348, y es que decidió aplicar desde el momento del accidente hasta el momento del cálculo de la indemnización, a modo de actualización de valores, utiliza la tasa activa, el promedio de la tasa activa del Banco Nación. ¿Por qué digo que esto es un problema? Es un problema porque de dos tipos. Generó una enorme confusión respecto de si esa tasa está cumpliendo el rol de tasa de interés, moratorio compensatorio, o si es una tasa que lo único objeto que tiene es actualizar una suma. Pues no nos olvidemos que de lo que estamos hablando en este momento es de calcular el IBM, no de establecer el interés que le corresponde a la indemnización. Estamos calculando el IBM. Si para calcular el IBM yo uso tasa activa para actualizarlo, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando además tenga que aplicar tasa activa desde la mora? Voy a terminar aplicando una doble tasa y es donde terminó generando este problema que ha suscitado no solamente muchas opiniones doctrinarias, sino fallos en todo sentido, interpretando si es posible duplicar la tasa por el mismo periodo o no. Y ahora les explico por qué. De acuerdo al artículo 2 de la ley 26773, la mora para el pago de la indemnización se produce desde el momento del accidente o de la primera manifestación invalidante. ¿Por qué dice esto la ley 26773? Porque como este dispositivo no estaba previsto en la normativa anterior desde la sanción de la ley 24557, la duda existía en que si el trabajador tiene que seguir todo un procedimiento administrativo que es obligatorio, recién cuando la comisión médica jurisdiccional establece el porcentaje de incapacidad y dice que esta es permanente, recién a partir de ahí empiezan a transcurrir los 10 días para que la RT pague, ¿por qué habría de pagar intereses la RT si nunca teóricamente incurrió en mora? Porque la obligación de pagar la indemnización todavía, de acuerdo al régimen, no habría nacido sino hasta la determinación de la incapacidad y de su carácter permanente. Para resolver este debate, que en realidad en Neuquén, por ejemplo, ya había estado resuelto porque en una causa Mansur, el Tribunal Superior de Justicia había resuelto que en realidad los intereses compensatorios se deben
desde el momento del accidente o primera manifestación invalidante. Y con eso resolvió el problema. Pero este aquí que cuando viene la ley 26.773 dice lo mismo, que está muy bien. Dice, mire, más allá de que cuando se determine la incapacidad y cuando se determine el carácter permanente, cuando llegue el momento del cálculo de la indemnización, los intereses hay que calcularlos desde la fecha del accidente o de la primera manifestación invalidante. Ahora, a la luz de la ley 27.348, entonces tenemos superpuestas dos veces la tasa. Porque por un lado, desde el punto de vista del interés moratorio, yo voy a tener que pagar la tasa activa, en Neuquén la tasa activa del Banco Provincia, en Nación la tasa activa del Banco Nación. Y por otro lado, a los fines de calcular el IBM, desde ese mismo momento y hasta el momento de la liquidación, le voy a tener que aplicar al IBM también la tasa activa. Es decir, que voy a tener dos tasas activas. Esto generó, obviamente, diversos pronunciamientos. Desde los jueces que dicen, bueno, sí, esto es lo que dice la ley, por lo tanto es dos tasas activas y con esto la indemnización se multiplicaba enormemente, hasta los jueces que sostuvieron que la tasa activa había que aplicarla solo una vez y por lo tanto, resultando que el IBM estaba actualizado con tasa activa a la fecha del cálculo de la liquidación, los intereses moratorios y compensatorios debían calcularse desde ahí en adelante y seguir aplicando tasa activa, pero no duplicar el periodo, hasta los que sostuvimos, a mí como juez me tocó sostener eso, que teniendo en cuenta que la tasa activa contiene una carga inflacionaria, por eso tenemos los volúmenes de tasas que tenemos, y que esa inflación va a ser compensada por el interés moratorio compensatorio, resultando que al IBM se le aplica la tasa activa y con eso actualiza, la tasa que corresponde aplicar como interés compensatorio o moratorio por el mismo periodo es tasa pura, no la tasa que publica el Banco Nación. Entonces, la tasa pura, que en tiempos de normalidad y de ausencia de inflación suele ser entre el 6, 8, 10% anual, es la que corresponde aplicarle a un capital que está actualizado ya por inflación. Entonces, algunos jueces resolvimos eso, otros jueces resolvieron aplicar la doble tasa, otros jueces resolvieron aplicar solamente una vez la tasa por este periodo y a partir de ahí continuar aplicando la tasa como interés moratorio o compensatorio. Este último criterio, algunos jueces lo siguen teniendo en cuenta la discusión parlamentaria, donde los legisladores explican cuál es el sentido de la norma, por qué están regulando así. Nunca fue intención generar una doble tasa. ¿Por qué esto se complicó más? Y ustedes van a ver que en el cuadro que nosotros le subimos a PEDCO pusimos el decreto 669. En septiembre del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad de urgencia 669 modificando la ley 27.348, descartando esta tasa por este periodo y aplicando de nuevo RIPTE. ¿Qué pasó? La tasa activa del Banco Nación es un instrumento también financiero cuyo nivel muchas veces tiene que ver con cuestiones financieras que no tienen nada que ver con el mercado de capitales en sí, con el costo del dinero. Y en aquel momento del año pasado, acuérdense que la tasa de interés estaba por las nubes porque era la forma que estaba utilizando el Banco Central para evitar que todo el mundo fugara al dólar. Entonces se pagaban tasas absolutamente exorbitantes para que los bancos y los particulares se quedaran en pesos y no fueran al dólar. Es decir, la tasa estaba siendo utilizada como una herramienta macroeconómica para generar un efecto y no respondía necesariamente ni al costo ni al valor real del dinero. Pero como yo tengo que aplicar esta tasa en las indemnizaciones, el resultado que podía llegar a dar era un resultado que no tenía nada, distorsionaba completamente el sentido de lo que había sido el cálculo de lo que la ley pretende
reparar, y aparte también distorsionaba completamente el sentido de el riesgo calculado por las ART a los fines de cotizar y hacer que funcionara el sistema de aseguramiento. Entonces por el decreto 669, el Poder Ejecutivo Nacional decidió modificar la ley 27348 en el artículo 12 u 11, ahora me voy a fijar, era el 12 que modificó el 11 o el 11 que modificó el 12. Lo cierto es que dice, en lugar de tasa activa Banco Nación para actualizar, vamos a seguir con RIPTE. Todo ese RIPTE que calculamos para calcular el IBM actualizado a la fecha del accidente va a seguir aplicándose hasta la fecha del cálculo. Y con eso vamos a tener la actualización que se buscaba. Y sacamos la aplicación de la tasa que por estas razones macroeconómicas está distorsionando el esquema de indemnización. Obviamente esto significaba eh, disminuir o atemperar el monto de las indemnizaciones, y eso generó una reacción de la doctrina laboralista, que entendió que por más que ocurriera todo este disparate de este desastre de desequilibrio, eso era un derecho adquirido de los trabajadores y por lo tanto no se podía modificar por decreto de necesidad y urgencia. Lo cierto es que el decreto este tiene algunas fallas desde el punto de vista de su validez constitucional, y es que no explica claramente la cuenta y las razones de la emergencia. Fue enviado al Congreso, hasta ahora no tengo noticias de que hubiera habido algún resultado respecto de su ratificación o no ratificación. Por más que lo he buscado, no he encontrado expresamente ninguna solución, supongo, y ha habido declaraciones de inconstitucionalidad del decreto, algunas rimbombantes dictadas en diciembre del año pasado, pero por razones que yo no comparto. Vamos a ver si le subimos los dos fallos. Uno fue del Colegio de Abogados, porque argumentaba el Colegio de Abogados que en defensa del interés colectivo de los abogados esto podía afectar sus honorarios. Y otro en una causa que involucró una indemnización que buscaba este comentarista deportivo Titi Fernández, que creo que fue una causa iniciada, no sé si no fue por la muerte de la hija o algo por el estilo, en el que también se decretó la inconstitucionalidad. Más allá de ese debate, lo que quiero que tengan en cuenta es que la ley 27348 en ese aspecto está modificada por el decreto 669. Quizás sea útil, vamos a ver si lo hacemos, mostrar una cuenta respecto de qué pasa si aplicamos doble tasa y qué pasa si aplicamos solo RIPTE, para ver las distorsiones. Para sintetizar entonces, lo que tienen que saber es que hoy, de acuerdo al régimen vigente hoy, el RIPTE se aplica para actualizar las sumas fijas del decreto 1694, el piso mínimo del decreto 1694 y el IBM desde la fecha desde el año anterior a la fecha del accidente o manifestación invalidante y hasta el momento del cálculo de la indemnización según el decreto 669, o con aplicación de tasa para los jueces que entiendan que esto es inconstitucional. No les vamos a preguntar en el parcial ni en el examen que se sienten con calculadora a hacernos cálculos, pero sí tienen que conocer el sistema de ajuste, en qué consiste. Las fórmulas las tienen que conocer, así que yo ahora les voy a grabar un video específico para que ustedes hagan un trabajo práctico mostrándoles, vamos a ver, primero esto, que es el esquema del cálculo de indemnización de los artículos 14 y 15. Consérvenlo, a ver, ahí se ve. Ahí se ve completo.
Ahí tengo un ejemplo concreto de cálculo de la indemnización. En la clase de Zoom vamos a hacer ejemplos concretos para que ustedes hagan la cuenta, no porque les vayamos a preguntar en el examen que hagan cuenta, sino para que ustedes se familiaricen lo suficiente como para que, aprendiendo a hacerlo, reconozcan cuando les preguntemos cómo es el régimen reparatorio o del cálculo de la indemnización de la ley 24.557. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo publica mensualmente la variación del RIPTE y cómo se aplica eso a al piso mínimo de del decreto 1694. Entonces me va dando actualizado. A ver, por ejemplo, en este caso yo imprimí la resolución, es la 2420 del 18 de marzo del 2020, que es la última, y ahí explica cómo, actualizado por RIPTE, cuál es el monto del piso mínimo, por ejemplo. Y de los demás sumas fijas. Como les vuelvo a repetir, para que se queden tranquilos, en el examen no es un examen de matemáticas sobre el cumplimiento de la fórmula, pero tienen que saber en qué consisten las fórmulas y cómo se aplica el piso. Cualquier duda que tengan, en la clase de Zoom que corresponda a este video, vamos a hacer ejercicios y vamos a aclarar todas las dudas. Hasta luego.